Bienvenido al canal. En este estudio provisional vamos a montar el pistón. Bueno, hay un par de cosas que debes saber. Vamos a hacer un vídeo donde vamos a explicar todas y cada una de las medidas que hay que tomar cuando desmontas un motor y cuando lo vas a montar. Porque yo he ido diciendo las medidas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de montar este motor, pero un poco muy a la ligera, ¿no? Un poco a la carrera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los aros, cuando nosotros vamos a montar un motor nuevo, bien sea rectificado o nuevo de paquete, que aquí dentro del cilindro tiene que haber una luz de aros. Para cada uno de los aros, segmentos o anillos, hay una luz, porque el aro, cuando cambia de temperatura, va a tener una dilatación y una contracción y necesita un espacio para que pueda expandirse y contraerse, cada uno de los aros. Eso se mide de una manera específica y cada motor tiene una medida específica que no puede exceder de X, lo dice el manual de fabricante. Eso dentro del cilindro. Y luego el aro aquí, en las rendijas estas, pues tiene que tener también un movimiento, tiene que tener una holgura, tiene que tener una luz que se mide con un calibrador de lainas o galgas, que es esto que está aquí. Entonces, te voy a dejar aquí, te dejo las medidas que tiene que tener la luz de aros dentro del cilindro y aquí en la parte de abajo te dejo la luz de aros que tiene que tener aquí en el pistón. Y dicho esto, vamos a instalar este pistón. Dentro vídeo. Cada pistón, ¿verdad? O todos los pistones llevan una posición, llevan una flecha y hay que haber prelubricado la tapilla de este lado. Tenemos nuestro suncho, todo lubricadito, con aceite y buscamos aquí donde va la flecha que va así. Recordemos que el pistón tiene que estar, este cilindro, el cigüeñal tiene que estar en punto muerto para que la biela baje del todo y acople con el cigüeñal. Una vez que tenemos el suncho aquí, le damos unos golpitos para que sea uniforme. Importante, usar herramientas de calidad. Aunque no lo creas, para este vídeo he comprado un suncho nuevo, porque el que tenía está súper usado, y he decidido comprar uno nuevo. He comprado uno de JBM, nuevo de paquete, lo estoy estrenando y es una mierda. Lo aprietas y solo se abre. Ahí está apretado. Lo deja y ahora hace ¡tac! Y se abre. Ahora me va a dejar mal. Pero el sistema de cierre que tiene, fatal. Bueno, ¿y cómo se mete el pistón? Aquí. ¿Lo ves? ¿Cómo se abre? Nuevo de paquete de JBM. El pistón aquí, de toda la vida, desde que el mundo es mundo, se ha metido con el cabo del martillo. Que ahora viene una herramienta especial de teflón para usarlo, como tú quieras. Pero esto siempre se ha metido así. ¿Ves cómo se abre el suncho? Y ya se trancó el pistón. Voy a tener que cambiar el suncho al viejito que tengo por ahí. A ver si lo puedo tener aquí. Ahí está. ¡Qué mierda! Este suncho. Bueno, tenemos el pistón instalado en su sitio. Lo bajamos. Y tenemos que estar pendientes de que por la parte de abajo, como dije, la biela no golpee en ningún lado porque recuerda que están los rociadores del aceite. Ahí está. Bien. Damos la vuelta al motor y apretamos la tapilla. Aquí tenemos nuestra biela. Vamos a poner un poquito de preloop. Ya por la otra parte lo habíamos puesto. Y montamos nuestra tapilla teniendo en cuenta las marcas que hemos hecho. ¿De acuerdo? Que en este caso va así. Ponemos aquí, damos nuestro par de apriete a la tapilla de la biela, que es este que te dejo por aquí, y esto tiene que girar sin trancarse, sin hacer ningún ruido raro. Perfecto. Bueno, importante, vamos a montar ahora nuestra cadena de la bomba de aceite. Es importante ponerle un poquito de trabarrosca al tornillo de la bomba del aceite, al que sujeta el tensor de la cadena, ¿de acuerdo? Esto no tiene mucha ciencia, esto es poner la cadena aquí. Vamos a poner nuestro tornillo aquí un par de vueltitas. Luego pasamos el muelle por aquí
tiramos de esto y vamos a enroscar nuestro tornillo y damos un par de aprietes. Tenemos nuestra cadenita aquí. Recuerda que aquí va la bomba del aceite, entonces vamos a poner la tapa frontal. Ok, aquí tenemos nuestra tapa. La tapa viene aquí con un retenedor y esto va con formador de junta. Entonces, si ya has sido seguidor del canal, sabrás que yo soy bastante maniático en la manera de cómo aplicamos el formador de junta. Te dejo en la parte alta un tutorial muy chulo de cómo se debe aplicar el formador de junta, silicona, en forma de empaque, sellador. Te dejo un tutorial muy chulo que no puedes perderte. Vamos a ponerle el formador de junta a esta pieza y la instalamos. Bien, el formador de junta, al igual que los pares de apriete, más no es mejor. Recuerda que esto lleva una guía y que hay que ponerlo en sus guías. Entonces esto derechito aquí, que vaya a la guía. Estoy bastante torcido, de hecho. No veo bien. A ver. Bien, ponemos la tornillería. Bien, toda la tornillería puesta y damos el par de aprietes. ¿Qué par de aprietes? Te lo dejo por aquí, el par de aprietes que lleva esto. No hay restos rebozados de silicona ni de formador de junta por ninguna parte. Un trabajo limpio. Quitamos este exceso de aquí, quitamos este exceso de aquí. Ok, vamos a poner la bomba del aceite. La bomba del aceite la vamos a instalar sin el piñón delantero. Son estos 3 tornillos, pero el último aquí detrás no lo vamos a poner porque viene el rompeolas o la pieza plástica que va ahí detrás. Entonces buscamos la posición de la bomba, ponemos un tornillico, 2 tornillicos y esta pieza va por aquí. Ahí está. Y ahora atornillamos. ¿A qué par de apriete? Pues te dejo siempre en la parte alta los pares de apriete. Muy bien, instalado esto, ahora sí procedemos a instalar nuestro piñón de la bomba. Traba rosca al tornillo del piñón. Y hay que estar muy pendiente porque algunos son rosca izquierda. Cogemos nuestra cadenita. Ahí. Y que tenemos que tener en consideración que el piñón lleva una parte plana que tiene que coincidir aquí. En este caso está hacia la parte de abajo. Ponemos aquí y buscamos que coincida perfectamente. Ponemos nuestro tornillo y damos el par de apriete. ¿Cómo podemos trancar esto para dar el par de apriete? Pues muy sencillo. Metemos algo de madera aquí o aquí para que cuando vaya a girar lo tranque y damos nuestro par de apriete. Pues metemos aquí el martillo que va a tocar de la biela. Nosotros damos vueltitas aquí. Ahí tranca. Damos el par de apriete. Y ya está. Fran, pero no le estás dando el par de apriete. Ya dijimos al inicio de esta serie de vídeos que esto es un vídeo tutorial. Es para si tú desarmas este motor y después te pierdes un poco para armarlo, o tienes un motor de esto y quieres desarmarlo, pues que sepas más o menos cómo es, dónde va cada cosa y vayas más seguro. Vamos a montar nuestro cárter, que por aquí ya no tenemos más nada que montar, y nos vamos a la parte alta y arrancamos con la culata, que ya apetece hacer la culata y ya terminar con este motor. Ok, aquí tenemos nuestro cárter. Vale. Lo hemos barnizado con un barniz que viene de GUR, que está bastante bien, hasta que le cae algún otro producto porque se desvanece. Si le cae limpiafreno, gasolina o cualquier cosa, se desvanece. Así que para un motor que vayamos a armar para una exposición, un tema didáctico está bien, pero para nosotros como tal, de un motor que vayamos a montar en un vehículo, olvídalo, no funciona. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro cárter? Lo vamos a limpiar con un disco de circonio, con cepillo, no puede quedar nada de formador de juntas aquí.
Uno de los trucos que yo tengo es coger simplemente una broca que sea el diámetro exacto y pasárselo para que se lleve los restos. Y luego, por si quede algo de rebaba aquí, pues con un avellanador lo paso por aquí, apenitas. Entonces vamos a aplicar el formador de junta en el cárter y vamos a montar nuestro cárter. ¿Qué es un avellanador? Pues un avellanador es esto. ¿Ves? Que termina así. Entonces eso se lo pasamos a los orificios, apenitas, un par de vueltas y listo. Y esta es una broca normal de toda la vida. Vamos a poner el formador de juntas. Aplicar el formador de juntas no es solo un paso más. Es parte del arte de ensamblar con precisión. Aquí, cada gota cuenta. Uso solo la cantidad exacta, colocada con cuidado, como se debe hacer en un taller donde la pasión por los motores se respira en el aire. Instalamos la pieza superior con firmeza, sin prisa, dejando que el formador de junta dibuje esa línea perfecta, una silueta limpia, elegante, que dice más de técnica que de fuerza bruta. Nada se rebosa, nada se desperdicia. Así se trabaja cuando hay respeto por cada componente y amor por el oficio. Al final, todo encaja, y ese ajuste perfecto no es casualidad. Es el resultado de hacer las cosas bien, con manos limpias, mente clara y corazón mecánico. Ok, cárter montado, par de apriete dado todo, el formador de junta bien helladito. Damos el par de apriete, cuidado con el retén trasero de cigüeñal y luego nos falta un retén o estopera que va en la parte frontal que lo vamos a montar ahora. Vamos a volver a montar el usado. Damos la vuelta al motor y nos metemos ya de lleno con la culata. Vamos. Bueno, como siempre digo, lo que buscamos con la aplicación del formador de juntas en la manera que lo hemos hecho es este acabado. Vale, que no queden los restos de formador de juntas de silicona por todos lados en el bloque. De esta manera pues se ve bonito. Frano, muestra el otro lado. Vamos a mostrar el otro lado. Ahí lo tenemos, mira. Un hilito que apenas se ve, que nos da una apariencia, mucho más profesional. Muy bien, bueno, primero que nada te comento que todas las juntas de culata traen unas muescas, es decir, unos orificios, que son estos que están aquí. Entonces, esos orificios que tú ves ahí, no están ahí porque sí, tienen una función. ¿Y cuál es la función? Pues que esto aquí, el pistón en su punto más alto, sobresale muchas veces, en muchos casos, del bloque. Entonces, para compensar esa medida de aquí, la junta puede ser más fina o más gruesa, ¿vale? Entonces, esas muescas nos indican ese espesor. Para este motor en específico, te dejo por aquí cuál es esa medida que tiene según las muescas que tiene la culata. Dicho esto, también debo comentar que perdí las guías que van aquí. Llevo meses intentando terminar esto, pero como ves le estoy dando la vuelta al pseudo estudio. Estamos a tope de trabajo, son fechas malísimas porque está un montón de gente de vacaciones, en fin. Entonces voy a enderezar esto para ponerlo en plano y que la junta no se me caiga, porque boté las guías, no las encuentro por ninguna parte. Esto ha sido un disparate. No vayas a montar esto sin las guías, por favor. Recuerda que esto es un vídeo tutorial, todo lo que vamos a montar está usado y este motor está roto. Entonces vamos a meterle caña para no hacer el vídeo tan largo y tan fastidioso. Bien, pues nuestra junta de culata lleva una posición. Entonces tenemos que ubicar la posición que lleva esta junta, que casualmente es esta. Pero también se puede montar así porque coinciden los orificios. Entonces, mucho cuidado. De hecho, es así. Mucho cuidado porque estos dos orificios tienen que coincidir con estos, que son mucho más grandes que estos dos, que tienen estos dos pases de aceite aquí pequeñitos. Entonces, si la pones de esta manera, coinciden los orificios, pero vas a tener problemas aquí, en estos dos sitios. Entonces, la junta va así. ¿De acuerdo? No pesa poco. Más o menos ahí, pero te quiero contar un par de cositas de esta culata. Lo primero que tienes que saber es que los tornillos
son agujereados porque aquí adentro va otro tornillo. Tenemos las arandelas, llevan arandelas. Ahí está. Ponemos este y vamos a poner otro por aquí para que no se nos ruede. Bien. Ponemos todas las arandelitas, nos llevan posición, son exactamente iguales por un lado o por el otro. Ponemos nuestra arandela. Y muy importante, que ya lo he dicho en varias ocasiones, esto es un lubricante específico para los tornillos de culata, porque la fricción que ejerce la cabeza del tornillo con la rosca y la cabeza del tornillo aquí en la arandela va a contaminar el par de apriete. Y esta culata en específico lleva 2 pases de pares de apriete por ajuste y luego lleva pases en grado. Entonces hay que hacer esto en toda la tornillería. Hacemos todo esto en la tornillería, los posicionamos y volvemos. Me voy a asomar por aquí y voy a aprovechar para decirle a todos los haters del canal que este video es una excelentísima oportunidad para que me destruyan con los comentarios. Porque aparte de perder las guías de la culata, también perdí un tornillo de culata en toda la mudanza que hicimos. Así que aprovechen ahí que se los pongo en bandeja de plata. Llegamos con herramienta eléctrica, los tornillos a su posición. Bueno, los tornillos están en su posición y vamos a proceder a dar el par de apriete. No sin antes, te voy a poner un despiece aquí de todos los componentes que conforman esta culata. Es una culata que lleva muchísimas cosas. Es muy bonita porque la posición de las válvulas está desplazada para poder poner los inyectores bomba en el centro de la culata. Y a mí me llama mucho la atención porque tenemos 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de escape, el calentador y el inyector bomba, todo ahí metido y todo cabe. Entonces, todas las turbulencias y todo lo que se tuvo que hacer a nivel de ingeniería para que este motor funcione, la verdad es que es súper bonito. Vamos a dar el primer par de apriete, el primer pas, que son 40 Nm. Bien, vámonos al segundo pase. Bien, segundo pase dado. Una vez que hemos dado 40 y 60, ahora hay que dar 2 pases de 90 grados. En el mismo orden, te vuelvo a dejar aquí en la parte alta cuál es el orden de apriete que tiene que llevar esta culata. Y una vez que hemos dado esos 2 pares de apriete, ¿qué es lo que viene? Te cuento. Bueno, te cuento un par de cositas interesantes de esta culata. La primera, como dije al principio, es que los tornillos son huecos porque aquí vamos a atornillar otras cosas. Luego la configuración de los balancines, como ves, los balancines, uno es más largo que otro y están como cruzados, ¿vale? Están como cruzados porque las válvulas están desplazadas. Y las válvulas están desplazadas porque en nuestra cámara de combustión de la culata hemos metido el calentador, el inyector, 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. Y eso no es poca cosa. Aparte de eso, las tuberías de combustible, tanto las de entrada como las de salida, van a través de galerías internas de la culata. Aparte de esto, este eje de balancines sale por aquí con un útil especial y este también sale por aquí con un útil especial. Aparte de eso, por este lado de la culata, por la parte que va encima de la caja de cambio, vamos a tener nuestra bomba tándem, justo encima de la brida del agua. Es una bomba tándem que, además de ser bomba tándem, o sea, una bomba de combustible, también va a ser de depresor, va a ser quien nos genere el vacío para este motor, que va a ser movido por el árbol de levas de admisión. Porque recordemos que en el árbol de levas de escape vamos a tener otro eje que es el que se va a encargar de mover los inyectores bomba. Entonces nuestro eje de escape va a accionar las válvulas de escape, pero también va a accionar los inyectores bomba. Y nuestro eje de admisión va a controlar las válvulas de admisión, pero también le va a transmitir movimiento a nuestro depresor o bomba tándem. Seguimos. Bien, antes de montar
los ejes de leva hay que montar todas las tapillas de aquí. Pero recuerda que antes de montar el eje de leva teníamos el pistón del cilindro número 1 en punto muerto superior. Entonces giramos 90 grados para que ese pistón baje y no tengamos problema cuando vayamos a poner la leva, porque los lóbulos de las levas pueden presionar los balancines y pueden hacer que se abra alguna válvula y doblarla. Siguiente paso ahora mismo es colocar todas nuestras tapillas. Estas tapillas llevan una posición, ¿de acuerdo? Llevan una posición, llevan orificios de lubricación y hay que ponerlas nuevas cada vez que desmonte. En este caso no las hemos puesto nuevas porque, como dije, es un video tutorial que estamos desarmando y armando para mostrar cómo es el funcionamiento de este motor. Ponemos todas las tapillas. Bueno, ponemos las tapillas y para asegurarnos de que están en su sitio, martillito de Temu que me encanta. Puedes golpear el aluminio sin riesgo de que vayas a hacer daño en ningún lado. Bueno, tenemos nuestras tapillas instaladas y ahora es muy importante, pero muy importante, lubricar todo esto. No pongas lubricante entre la tapilla y la culata. ¿Qué lubricante? Pues el que tú quieras usar. En este caso vamos a usar este Redline, que no me patrocina. Ponemos aquí una gotita y ahora lo regamos. Montamos nuestras tapillas, tenemos todo prelubricado porque ahora vamos a montar los inyectores. ¿Y por qué vamos a montar los inyectores? Porque si seguimos armando, luego no entran los inyectores. Así que vamos con los inyectores. Los inyectores yo te recomiendo que los lubriques con el mismo preloop que se lo lleva el combustible o con el mismo gasoil, ¿vale? Esto viene en una herramienta especial para desmontarlo y para montarlo, porque es muy susceptible a que las tóricas, los horrines, los retenes se trillen, se dañen, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto montarlo con mucho cuidadito. Fran, ¿y estos inyectores son reparables? Bueno, hay quien dice que sí, que son reparables, que se pueden reparar. El problema es que estos inyectores, la manera que hay de calibrarlos es muy compleja. Muy pocos talleres de reparación de inyectores, muy pocos bomberos, tienen la maquinaria correcta para hacer la calibración de estos inyectores. ¿Se pueden reparar? En principio sí, pero ya te digo yo que lo que te van a cobrar por repararlos versus lo que cuesta nuevo, pon tu inyector nuevo. Tornillería de los inyectores, estos tornillos hay que ponerlos nuevos. Siempre, cada vez que desmontes un inyector, hay que poner esta tornillería nueva, porque ahora te voy a decir el par de apriete que lleva y verás que es un poco un disparate. Ok, entonces ponemos el taladro con el freno y vamos a llevar esto a su sitio. Y ahora le vamos a dar 8 Newton metros. Muy bien, una vez que hemos montado esto, el siguiente paso es ya instalar nuestros árboles de leva, tanto el de admisión como escape, como el tercer eje, que es el que va a mover los balancines que trabajan sobre los inyectores. Entonces, vamos a aplicar este sellador que nunca lo he utilizado, es de la marca El Ring, a ver qué tal se porta, cómo es la dosificación, en fin, conocer un poquito otros productos. Bien, pues ahora montamos nuestros ejes y luego montamos el portalevas o lo que termina de cerrar toda la parte de arriba, que tiene un nombre, ahora lo busco y se los digo. Tenemos nuestro eje de levas de admisión, que es el que nos va a mover el depresor con bomba tándem. Acuérdate que tenemos los pistones, estaba el número 1 en punto muerto superior y lo que hemos hecho es girarlo 45 grados, un cuarto de vuelta, un poquito más, para que ningún pistón esté en la parte alta. ¿Se puede montar con el pistón en la parte alta? Sí, habría que poner la chaveta de aquí hacia la parte de arriba, habría que instalarlo
de esta manera, así, ahí, con la chaveta hacia la parte de arriba. Vamos con el otro eje de leva. Ahí está, perfecto. Entonces ahora sí que podemos poner nuestra tapa. Te recuerdo que la tapa ya tiene todas sus tapillas y está prelubricada. Entonces, como aquí hay una galería, vamos a ponerle un poquito de nuestro formador aquí. Bueno, con el formador de junta pasa lo mismo que con los pares de apriete, que más no quiere decir mejor. Se pone la cantidad adecuada. De hecho, en esta parte de aquí se me fue un poco la mano con el formador de junta. Ok, esto así, tiene unas guías, bien. Entonces ahora la tornillería, que es muy importante. Estos 4 tornillos van a sujetar este eje de aquí, que también va a sujetar la tapa. Es importante que este eje tiene una marca, este orificio de aquí tiene que ir con esta guía. Entonces, aunque esto se te ruede, esto tiene que ir ahí, esto así, así, este más para acá y este más para acá. Bueno, con mucha paciencia. Perfecto. Y esto, acuérdate que todo esto está completamente flojo. Luego haremos, cuando llegue su momento, un video o en un apartado del video, cuando llegue su momento, te muestro cómo es el ajuste de los inyectores, cómo es el reglaje de los inyectores. Ponemos esta tornillería. Seguimos con la tornillería de la parte posterior. Recuerda, en esta hilera de tornillos de la parte de este lado de acá, de la parte de escape, van los tornillos con las arandelas. ¿De acuerdo? Van la tornillería con las arandelas. Y luego nos quedan otros tornillos que son todos iguales, que van aquí. Entonces, filas exteriores, esta y esta, tornillos mediano, eje sobre los inyectores, los tornillos más largos, y entre el eje de los balancines y una de las hileras exteriores, los tornillos cortos con las arandelas. Y aquí viene un paso muy importante, porque esto hay que darle un par de aprietes en un orden específico que te lo voy a contar ya mismo. Todo esto lleva un par de aprietes, como dije, y un orden de apretado. Lo que vamos a hacer es ir desde el centro hacia afuera, ajustando los tornillitos hasta su sitio. Hasta su sitio quiero decir hasta que hagan tope con el material. Y ahora te dejo aquí en un momento, en esta zona de aquí, cuál es el orden del par de apriete que tiene que llevar esto. Y lo vamos a dar en ese específico orden. Así que te lo dejo por aquí para que puedas poner pausa y anotarlo, o si quieres hacer una captura de pantalla. Ok, pues vamos a comenzar con este, que es el número 1, 20 Nm. Nm, el 1. Ahora vamos con el 2, que hay que cambiar la punta. El 2, ahora el 3 es este de aquí. Volvemos a cambiar la punta. Si puedes tener 2 dinamométricas, pues mucho mejor. Ten en cuenta que hemos aflojado esto a tope, tanto la tuerca exterior como el vástago interno. Tres.